Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludamos en el nombre de Cristo Jesús y esperamos que en estos momentos usted ya se encuentre ahí en casita, reunidos para poder meditar y para poder escuchar la palabra de Dios. Hoy es un día muy importante para el pueblo cristiano, para la iglesia cristiana, pues hoy estamos recordando ese hecho importantísimo dentro del pueblo cristiano, que es la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Les pido por favor que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración. Padre, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús y Señor, el deseo de nuestro corazón es de que tú tomes posesión de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, y que en esta hora, Señor, que vamos a meditar de tu palabra, te suplicamos que, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, selle esta palabra que ha de ser expuesta en este día. Te damos gracias, Dios, por el privilegio que nos has dado de poder, Señor, estar en esta transmisión y poder escuchar la palabra de Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito, queridos hermanos, a abrir la palabra de Dios ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, del versículo 11 al versículo 18. La palabra de Dios dice: Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé a dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Sin duda, queridos hermanos, es un día muy importante y bueno, el día de hoy vamos a recordar ese hecho maravilloso del Señor Jesucristo. Y el tema, hermanos, la predicación de esta mañana es el poder de la resurrección en el pueblo de Dios. Y está basado precisamente en el Evangelio de San Juan, de capítulo 20, del versículo 1 al 18. Mateo allí en el capítulo 28, versículo 5, dice la escritura: no llores, no llores. Seguramente la resurrección de Jesucristo nos da suficientes motivos, nos da suficientes razones y certezas para confiar y seguir a Jesús. Las escrituras nos dicen que allí en Juan 21 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro. En medio de cualquier obscuridad, en medio de cualquier desilusión o frustración, debemos de volver a recordar que hay un nuevo día. Hay un nuevo amanecer. La luz triunfa sobre las tinieblas. La vida triunfa sobre la muerte. La justicia sobre la injusticia. La verdad sobre la mentira. Y el amor triunfa
sobre el odio. Aparentemente, el propósito que tenían las mujeres de ir al sepulcro era de llevar las especies aromáticas, como nos dice allí en Marcos capítulo 16, versículo 1. Quizás estas mujeres no sabían el trabajo realizado por este hombre llamado Nicodemo o por José de Arimatea. Para sorpresa de María Magdalena, habían quitado la piedra que cubría la entrada. Esa piedra seguramente era una piedra muy grande. Y ella se fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo. Y ella en un tal vez grito desesperado le dijo: se han llevado al maestro. Se han llevado al maestro del sepulcro. Y no sabemos dónde lo han puesto. Ambos discípulos fueron corriendo al sepulcro. Al entrar Pedro, dice la Escritura, vio las vendas y el sudario que habían cubierto la cabeza de Jesús. Ese sudario aparece prolijamente enrollado en un lugar aparte. No se trataba de un robo humano, porque el otro discípulo que llegó primero y entró después, vio y creyó. Dice la Escritura, este discípulo que llegó primero, vio y creyó. Hasta entonces, tal vez no había entendido la Escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. María Magdalena se quedó llorando amargamente, profundamente, junto al sepulcro. Y esta mujer buscaba a Jesús como alguien tal vez que estaba allí tendido. Para María Magdalena, Jesús estaba muerto y ella esperaba ver a Jesús ahí tendido. ¿Cuál fue la sorpresa de María? ¿Cuál fue la sorpresa de esta mujer cuando no ve a el Maestro amado? Lo mismo puede suceder en nuestra vida cuando hay cosas que nos dejan esclavizados y áreas de carácter que no han sido redimidas en nuestro interior. Somos tentados, a pesar que la resurrección de Jesucristo no puede ayudarnos en nuestras luchas, en nuestras dudas, en nuestros temores. Por eso Jesús nos invita a cambiar nuestro criterio y manera de entender las cosas. Bien dice la Escritura, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Necesitamos conocer y necesitamos experimentar el poder que se manifestó en la resurrección. Como bien dijese el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, allá en el capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. La Escritura dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Sin en cambio, podemos ver que sin cambios morales, sin cambios éticos en nuestro diario vivir, nuestra participación en actividades religiosas en sí no vale nada. Es decir, en otras palabras, querido hermano, nuestra asistencia a los cultos
no puede ser tomada en lugar de las transformaciones que Dios espera encontrar en nuestra vida diaria. El Evangelio, las buenas noticias, no es un anuncio vacío y tiene relación directa con una transformación que va ocurriendo en nuestras vidas. El Evangelio de Juan enfatiza un proceso de crecimiento. El creer en ese proceso de desarrollo es por eso que Jesús nos invita a formar parte de este proceso donde nos cuestiona, donde nos consuela, donde el Señor nos anima y también donde el Señor nos acompaña. Nuestra vida cristiana es un proceso. Y sí, efectivamente, el Espíritu Santo se mueve constantemente en nuestras vidas. Pero también mi participación tiene que ver mucho. ¿Cuál es mi testimonio? ¿De qué forma estoy viviendo delante de mis compañeros de trabajo, delante de mis compañeros de la escuela? ¿De qué manera estoy yo viviendo delante de nuestros vecinos? Jesús, querido hermano, ya ha resucitado. Y este Jesús se le aparece a María Magdalena y la cuestiona y le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Quiere que veamos su presencia en medio de toda circunstancia. Ella sola podía ver al que cuidaba ese huerto y no se dio cuenta que era el Señor resucitado. Todos tenemos problemas, todos tenemos conflictos y aún como cristianos no estamos exentos de esos sufrimientos y esas crisis. Inclusive hoy en la actualidad, con este problema mundial que tenemos, tal vez muchos empecemos a experimentar en nuestro corazón esa angustia, ese dolor. Pero Jesús en esta mañana nos dice, ¿por qué lloras? Jesús quiere que veamos su presencia en medio de toda circunstancia. Así como María, ella solo podía ver al que cuidaba el huerto y no se dio cuenta que era el Señor resucitado. Jesús no dejó sola a María Magdalena. Inclusive la llama por su nombre. Ninguna situación está fuera del control de Dios. Y es su voz inconfundible, la que nos hace recapacitar, la que nos hace tener esa esperanza y reconocer su presencia. Bien dijo Jesús, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes todos los días, en todo momento, cuando te gozas, cuando te angustias, cuando te entristeces. Jesús ha prometido estar contigo todos los días. Ella, María Magdalena y las otras mujeres le abrazaron los pies y lo adoraron, pero su mandamiento fue de animar a los hermanos, salir al mundo y no privatizar la misión. Somos llamados cada día, queridos hermanos, a vivir una nueva experiencia con el Señor.
y no quedarnos detenidos en el ayer, en lo que sucedió. Experimentar la resurrección de Jesucristo es seguirle espiritualmente, viviendo sus palabras, llevando a cabo sus mandamientos. Vivir de acuerdo con la resurrección de Jesucristo es permitir que su voluntad sea la guía para todo aspecto de nuestra vida. Y esto me hace recordar, queridos hermanos, a ese Jesús hombre allá en el huerto de Getsemaní, experimentando ese sufrimiento antes de llegar a la cruz. Inclusive él le dice: Padre, si es necesario que yo pase esta copa, que así sea, pero no sea de acuerdo a mí, sino que sea todo de acuerdo a tu voluntad. En nuestra lucha contra el pecado, contra la muerte, podemos afirmar: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mantengámonos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y Pablo les escribía estas frases allá en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 57 y 58. Pero también les escribía allí en 1 Corintios 15:10: por la gracia de Dios sois lo que soy. La gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Quisiera terminar con lo siguiente. Demos a conocer esta noticia. Hemos visto al Señor, y que la resurrección del Señor esté comprobada por la actividad y la práctica de la iglesia, que se proyecta en la tarea inconclusa. No busquemos solo a Jesús para nosotros mismos, sino para unirnos a su misión. Es verdad, en estos momentos no podemos salir a las calles, porque inclusive se nos ha pedido: quédate en casa. Pero aún así, amados hermanos, bien podríamos tener una estrategia para poder comunicarnos con aquellas personas, tal vez con nuestros vecinos. Seguramente usted tiene su teléfono, o seguramente usted tiene la forma de cómo comunicarse con ellos. Salgamos, amados hermanos, con una misión de amor, compartiendo todo el evangelio con toda la humanidad. Querido amigo, querido hermano, el Señor Jesucristo resucitó. No se quedó ahí pendiente en esa cruz. No se quedó allí en esa tumba, sino que dice la Escritura: el Señor al tercer día resucitó de entre los muertos. Y esa es nuestra confesión de fe. Y esa es nuestra convicción, amados hermanos, que el Señor resucitó. Pero hay algo más hermoso: que el Señor resucitó y vendrá por segunda vez. ¿Estás preparado para su venida? Oremos. Te agradecemos, Dios, por esta palabra que ha sido expuesta. Muchas gracias, Dios, porque sé que no hay perfección alguna en mis palabras. Pero solamente te suplicamos que este mensaje
toque corazones de acuerdo a tu voluntad. Aquellas personas que lloran, que sufren, que ellos, Padre, al abrir su corazón, puedan experimentar la confianza y puedan decir como estas mujeres: el Señor resucitó, el Señor vive. Sí, amado hermano, tal vez nuestra vida ha sido una vida de alejamiento del Señor, pero hoy es el día oportuno. Hoy es un día propicio para que usted nuevamente se acerque al Señor y haga ese compromiso de seguir adelante en su vida. Oramos con mucha gratitud en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias, querido hermano, por esta exposición de la palabra de Dios. Y antes de terminar, quisiera mandar unos saludos para el presbiterio Emaús de la Ciudad de México, cada uno de sus pastores, sus iglesias, las misiones, las congregaciones. Que Dios los bendiga grandemente. También queremos saludar a nuestros hermanos que siguen las transmisiones desde ya de Tulsa, Oklahoma, desde Cancún y otras partes de la República Mexicana. Estamos muy agradecidos porque sabemos, amados hermanos, que aun cuando las iglesias, los templos estén cerrados, la iglesia de Jesucristo sigue marchando. Seguimos orando, seguimos velando. Y por eso, queridos hermanos, les invitamos a que usted siga orando, siga leyendo la palabra de Dios, siga meditando en las Escrituras y siga disfrutando de su familia. Dios los bendiga en esta mañana.